ensayo. Todo esto que está pasando en la pantalla, esto ya lo hemos visto, porque es el volumen de los árboles, son las fórmulas que ya lo hemos visto. Todas las probetas tienen que estar el mismo tiempo en ese baño de 60 grados. Entonces, si yo tengo desde que sale del baño hasta que se ensaya totalmente son 30 segundos. Entre que saco la probeta y dejo vuelta la prensa lista para el próximo ensayo, tengo como unos 2 minutos, 3 minutos. Entonces al baño, las probetas tienen que entrar con esa separación de tiempo para mantener sí o sí todas las probetas el mismo tiempo en ese baño de 60 grados, ¿sí? Bueno, y aquí están el video está pasando todos los valores. Constante del anillo es una constante que tiene cada una de las prensas, que se multiplica por el valor, por la cantidad de rayitas, digamos así, que me da cada determinación de estabilidad y de fluencia. Acá están para corregir por esbeltez, llegado el caso. Y ahí está terminado ya el ensayo. Finalmente veamos el proceso constructivo. Como siempre, en todo proceso constructivo tengo que ver a dónde voy a poner la mezcla asfáltica en este caso. La capa inferior va a ser, si estoy haciendo un refuerzo, va a ser la carpeta asfáltica inferior, libre de bache, sin deformaciones, tiene que estar limpia, sin polvillo. Hay que pasarle la sopladora arriba de esa capa de concreto deteriorada. Corrijo todas las imperfecciones para hacer una banda de rodamiento. Si es que estoy haciendo una capa de restitución de gálibo, que es otra de las opciones, puedo trabajar sobre una superficie totalmente deformada. Ondulaciones longitudinales o con ahuellamiento, y voy a poner a lo mejor una capa de concreto asfáltico tal que vaya mejorando la superficie y me quede al final una rasante sin deformaciones. O sea, voy rellenando las deformaciones, el ahuellamiento o los problemas que tengo. Bache obviamente lo tengo que hacer antes, pero sí deformaciones. Y hago una capa como de enrace y después 1, 2, 3, 4 centímetros arriba. Esa sería una capa de restitución de gálibo, ¿sí? Entonces, preparo la capa inferior, si es una carpeta asfáltica, directamente de refuerzo, directamente la capa inferior va a ser una carpeta deteriorada. Y si estoy haciendo una carpeta asfáltica arriba de una base estabilizada, hago primero también gálibo, densidad, veo las características de esa base estabilizada, riego de imprimación arriba de una base estabilizada o riego de liga arriba de una capa de concreto asfáltico y voy a recaparla, o sea, aumentar su estructura. En el caso de que haya trabajado arriba de una base estabilizada, después de la imprimación, voy con un tránsito dirigido para ver si es que no tengo problemas de bache que hayan quedado.
es mejor sacarlo a los baches, posible bache en estos momentos y no después que me aparezcan ya con la capa construida. Tránsito dirigido, especialmente cuando estoy trabajando con un diluido, en el caso de la imprimación. Si la imprimación la he hecho con emulsión bituminosa, es muy difícil que puedan hacer este tránsito dirigido. Tránsito dirigido, un día de hacer pasar un rodillo neumático, está bien. Es muy difícil porque la imprimación tarda más en la evacuación del agua, en cortar, que si fuera un diluido. Pero vale la pena que tiendan a hacer ese tránsito dirigido en lo posible. Después que han terminado esto, riego de liga, no más de 0,5 litros por metro cuadrado, porque estoy regando arriba de una superficie asfáltica y voy a poner arriba otra capa asfáltica. Entonces, nada más que es como para lograr la adherencia entre esas dos capas asfálticas, el riego de liga. Es lo menos que pueda colocar con mi camión regador, alrededor de 0,5 litros por metro cuadrado. Una vez hecho esto, recién ingresa la terminadora. Ya vamos a ver ahora un videíto con esto. La terminadora y los camiones que transportan la mezcla asfáltica, que van depositando esa mezcla en la terminadora. La terminadora se va moviendo, va distribuyendo con un espesor determinado, que lo van a fijar ustedes, y listo, pasa la terminadora y distribuye toda la mezcla en todo el ancho de la trocha y con el espesor de proyecto. Inmediatamente después puede venir rodillo liso, que es la aplanadora, pesada ya, donde voy aplanando sobre todo la junta, el tema de junta longitudinal y llego hasta la junta, lo que va a ser la junta de transversales en sí. Compactación con rodillo liso, como dice ahí. Y finalmente, sí o sí, para darle terminación y demás, rodillo neumático. La densidad básicamente acá se consigue con el rodillo neumático, por la forma de trabajar del neumático de abajo hacia arriba, y para este tipo de mezcla donde es muy importante la acción de amasado, del acomodamiento de las partículas de agregado pétreo. ¿Cuál entra primero o cuál entra después? Los dos tienen que entrar. Algunos prefieren usar el neumático primero y después el liso, pero creería que lo mejor es que entre primero la aplanadora y después el rodillo neumático. A los fines de la terminación y demás, es importante que el neumático sea el último que entre. Y después vamos a ver los controles, que es sacar la densidad, que es lo que le tengo que controlar a la empresa, ya en obra, o sea, en el camino, directamente verle la eficiencia de su compactación. Ver si con lo que yo he compactado, con lo que ha compactado la empresa, estoy llegando a la capacidad total de la mezcla asfáltica. La mezcla puede ser muy buena, pero si yo no la compacto en obra, no sirve. No voy a llegar al grado de acomodación de las partículas, a la densidad que me va a permitir que tenga resistencia. O sea, muy buena mezcla, pero si no se termina con la compactación y la densidad, no sirve. ¿Sí?
Eso básicamente en los controles. Ahora creo que tenemos un videíto para ir en la capa inferior. Acá una calle urbana, donde tengo ya un cordón cuneta, ya tengo definido un confinamiento, es importante a los fines de la compactación. En el caso rural, directamente, yo hago el control. Como digo, ahí está el riego de liga. En el caso de una carpeta abajo, fíjense aquí tengo los dos casos, o sea, de un refuerzo seguramente. La tienen en la terminadora, dos terminadoras, para ir trabajando en la totalidad del ancho de un camino. Esta es una empresa que es muy pudiente, obviamente. Y inmediatamente después de la terminadora va el rodillo. Fíjense la terminadora. Donde está parado el tipo este de verde flúor, esa es una plancha. Él va apoyado ahí y ven, tiene un hierrito que tiene un tope. ¿Lo ven ahí? Va parado ahí y va midiendo los espesores que me va dejando la terminadora. Ahí va controlando. Más o menos de acuerdo, trabajar con un tamaño máximo de 3/4 de pulgada. Si yo quiero un espesor terminado de 5 centímetros, por ejemplo, de carpeta, y de acuerdo a la densidad Marshall que tenga, voy a estar en un 6, 6,2 suelto. Entonces él inmediatamente va distribuyendo, va midiendo los espesores con esa varilla. Se desplaza de una punta a la otra y va, como digo, midiendo los espesores. Esa es su función. Si han visto la terminadora, para ir controlando las juntas, sí o sí tiene dos asientos, dos volantes, a los dos lados de la... Ve, ahí tiene uno, y a donde está el señor de azul sentado directamente, ahí tienen otro. La plancha esta, que está caliente, porque la mezcla está caliente, va dejando una compactación inicial. Fíjense ustedes que recién está colocada y ya tengo una lisura. Es importante. Esa es una precompactación. ¿Sí? La plancha es pesada y la va dejando muy bien distribuida la mezcla con una lisura muy adecuada. Y este señor que está acá a la izquierda de la pantalla de color naranja, que sea, por ahí la mezcla que tenga una piedra más grande o lo que sea, me puede estar dejando sobre la superficie, porque la piedrita se arrastra, un huequito, y con ese rastrillo que tiene en la mano y demás, va dándole, completando la parte manual. O sea, de rellenar los posibles huecos que me puede dejar alguna piedra que sea lajosa. Las piedras que son netamente redondeadas dan vuelta dentro de la mezcla y sí o sí me dan una textura como la que están viendo en la figura. ¿Mm? Esa es la función. En ese momento, esa mezcla está aproximadamente entre 130 grados y 90, 95. Ese es el rango de temperatura en las que puedo compactar. Si la planta queda muy cerca del lugar de trabajo, es probable que si yo he mezclado a 160, sale de la planta en los camiones a 155 y llega a la obra con una temperatura de 150, inmediatamente de distribuida, porque tiene mucha superficie de exposición y nada más que 5 centímetros de espesor en lo que estábamos hablando, va a bajar 10 grados por lo menos.
si llego y distribuyo y estoy en 145 grados, es muy probable que esa mezcla asfáltica, como todavía está caliente, no ha endurecido, no acepte el peso de los rodillos. Los rodillos estamos hablando alrededor de 15 toneladas por ahí, el neumático 17 también, sin ningún problema, una aplanadora, la aplanadora estamos hablando de 10 toneladas, 12 toneladas, entonces son pesados y si lo pongo inmediatamente sobre la carpeta a temperatura alrededor de 140 grados, esa mezcla se deforma, me deja huella, la aplanadora y el neumático. No tiene que salir hacia los costados, digamos así, porque la ha hundido demasiado la mezcla. Entonces, es conveniente tener un termómetro. Cualquiera de estos señores va con un termómetro en la mano y va introduciendo ese termómetro en esta carpeta recién distribuida y va viendo la temperatura y le da la orden a los de los rodillos para que entren a trabajar. De igual manera que si la mezcla está a temperaturas inferiores a 90, 95 grados por ahí, esa mezcla ya se ha endurecido, ya se ha enfriado demasiado y se ha endurecido. Ya tiene una consistencia elevada. Entonces el rodillo no va a poder acomodar esas partículas, no va a poder lograr la compacidad de las piedras porque ya están endurecidas. Entonces ya es una mezcla que por más pasadas que yo le dé de rodillo, no voy a lograr la densidad de proyecto. Entonces, sí o sí, la temperatura de compactación es muy importante y teniendo en cuenta ese rango de temperaturas para el trabajo en obra, ya en el camino directamente, voy a ver, de acuerdo a mi distancia de transporte, qué medidas voy a tomar tal que pueda llegar al camino con una temperatura alrededor de 130, 140 grados. Taparé los camiones, calentaré los camiones, no sé, tengo que tomar esas medidas, como digo, para lograr que la mezcla llegue a una temperatura de 130, 140 grados en el camino. ¿Sí? Bueno, sigamos, porque este ya es ahí está el rodillo liso, la aplanadora. Este tiene un peso de 12 toneladas, este Caterpillar, que es el primero que está pasando, y después el neumático. Muchas pasadas de neumático logran sellar la superficie, le dan la lisura adecuada. Este rodillo calienta un poco la rueda, obviamente, porque tiene que entrar en una mezcla caliente y si las ruedas están frías, va a producir o va a levantar parte de la mezcla. Y tiene una barra que ustedes la están viendo ahí, que es justamente para que no se adhiera la mezcla en los neumáticos del rodillo, riega agua. Tiene un tamborcito con agua, el rodillo, y lo riega de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por un lado. ¿Mm? Esas son las juntas, en lo posible. Les había dicho, no sé, en algún momento, que tengo que evitar cualquier entrada de agua por la banda de rodamiento, cualquiera sea la banda de rodamiento que construya. Entonces, en lo posible, hacer este tipo de junta, donde haya un solape entre las dos capas,
por ahí termino la jornada de labor a una determinada progresiva, entonces no dejarla a tope a la junta, porque es un punto débil y puedo tener una entrada de agua. En lo posible cambiar los espesores en la parte final, de manera que al día siguiente o cuando reanude la tarea, complete ese 1,5 metros con, qué sé yo, la mitad de la altura del espesor de la carpeta y siga avanzando. De esa manera tengo un solape del trabajo en sí. Eso sería lo ideal y hay que tender a hacerlo a eso, ¿sí? Acá está el señor, fíjense la junta, los bordes, con qué precisión lo termina la terminadora, ¿sí? Tiene una consistencia la mezcla que no se distribuye tal cual está. Aquí tengo una planta asfáltica, ese cilindro que tengo ahí es el tambor mezclador, ese es el que tiene la mezcla con el asfalto ahí adentro, y a partir de ahí se va cargando los camiones. 30 segundos, 35 segundos, de acuerdo a la trabajabilidad de la mezcla, voy a tener yo una total cubierta de las piedras con ese asfalto, pero dentro de ese orden. Es buscar una mezcla cuyo mezclado no signifique mucho más tiempo, porque el asfalto en contacto con tanto calor se oxida y se envejece directamente, ¿sí? Entonces pierde vida útil. Piensen ustedes que el cemento asfáltico, cuando pasa por la planta asfáltica, puede estar perdiendo un 20%, se envejece más o menos un 20%, dependiendo del tiempo que permanezca en los. Ahí acabamos de ver en la terminadora, eh, obviamente tiene un ancho para circular en una trocha, no es tan ancha como la trocha, así que ven ahí directamente, ahí tienen estos laterales que cada tanto lo levantan y la mezcla que está en los bordes, que suele estar más fría, se mezcla con la del centro de la terminadora y con ese sinfín la va distribuyendo en todo el ancho de trabajo. Ven, ahí están los neumáticos cubiertos para que no se enfríe los neumáticos y no levante la mezcla recién colocada. Ahí está la aplanadora, aplanando los bordes, que es lo que me interesa para hacer una buena junta. Y ven el camión que va descargando en la tolva de la terminadora. El camión se pone adelante, en marcha atrás, y va volqueteando, digamos, en la tolva de la terminadora. Y la terminadora, con su velocidad, lo va empujando al camión, lo va corriendo hacia adelante en la medida en que ella va distribuyendo la mezcla. Es la terminadora la que empuja al camión. Acá estas vallas que tengo donde está fíjense estos
perfiles medio estructurales, digamos así, son los que palpadores. Y estos amarillitos de la derecha también. Son los que me van a ir palpando la superficie, o sea, el perfil de lo existente, para en base a eso ir colocando el espesor total. ¿Funciona o no funciona para ir dando la lisura total? La cota definitiva de la mezcla, de uno y del otro lado. Ven que tienen todos los comandos para los dos lados, para ir controlando eje y borde de banquina. Ese espolvoreado, para que se den cuenta que se ha hecho ahí, generalmente deben estar trabajando con emulsión. Por ahí la emulsión, como digo, en el caso de ¿ven esos rodillitos que están en la terminadora? Dos que están, esos son los que empujan al camión. Ven ahí hace tope, empujan al camión a medida que va avanzando. Va distribuyendo ahí. Como les decía, ese espolvoreado generalmente cuando se hace la imprimación con emulsión y tarda en evaporarse el agua, es preferible hacer eso con una pala, directamente poner parte de la mezcla, porque ahí como que se integra con lo que queda de emulsión y demás, y entonces como que hace pie mejor para trabajar. O sea, da una superficie de trabajo, ese espolvoreado, digamos ahí, lo que están viendo ustedes. Si no, no lo pueden transitar prácticamente, porque si no la levantan a la imprimación. Ven ahí los alerones, están tirando hacia el centro lo que quedó de la mezcla hacia los costados. La ventaja que tiene este tipo de mezclas y demás es que inmediatamente baja un poco la temperatura, ya se puede transitar, ya es factible transitar. Siempre oruga, y ahí está la primera pasada. Ven, está a una temperatura adecuada, apenas si marca el borde del rodillo, el peso del rodillo sobre la carpeta recién distribuida. ¿Ven? Si estuviera mucho más caliente la mezcla, ese bordecito que le ha quedado hubiera sido mucho más profunda. Inmediatamente después, ya el neumático va y viene, la alcanza al liso y vuelve, va y vuelve por el mismo lugar. Va y vuelve por el mismo lugar. Bueno, eso en cuanto al proceso constructivo. Creo que seguimos un poquito más con mezclas drenantes, que son un caso especial de las mezclas. Son mezclas que están diseñadas para cumplir un determinado objetivo. Son mezclas que tienen un alto contenido de vacío, por eso es que es drenante.
alto contenido de vacío que permiten la filtración del agua a través de esos vacíos. Ya vamos a ver ahí, por ahí hay una fotito muy elocuente de cómo se manejan estas mezclas drenantes. El agua penetra dentro de la mezcla, al tener tanta cantidad de vacíos, esa agua se va hacia las banquinas directamente. Entonces no entra en el paquete estructural, sino que se va a las banquinas. Están diseñadas específicamente para eso, para evacuar rápidamente el agua de la calzada. Al ser drenantes y tener tanta cantidad de vacío, sus materiales hay que tener mucho cuidado en el tema de la elección de los materiales. Son mezclas no estructurales. No las consideramos cuando hacemos la determinación de espesores de un paquete estructural conforme a las cargas. No las consideramos. Son capas de recubrimiento. Es cierto que aportan algo de estructura, pero a los fines de los cálculos no lo vamos a considerar ese aporte. Quedamos del lado de la seguridad, pero no consideramos aporte estructural de estas capas. Los materiales, sí o sí, la piedra de estas mezclas, tienen que ser triturados. De ahí es que tengo una gran cantidad de vacío. Estamos hablando de vacío del 20-22%, arriba de un 22%. Con respecto a las mezclas que hemos visto hasta recién, estamos en el orden del 3, el 6%. Acá 20% mínimo. Entonces, esa estructura así tan abierta, sí o sí, tienen que ser hechas con triturado. Al no haber un acercamiento de las partículas, porque la quiero drenante, al no haber un acercamiento de las partículas, la fricción que voy a tener para darle algo de resistencia a las mezclas va a estar dada por la trabazón. Y triturado, no piedra partida que puede ser una sola pasada de trituradora, triturado, 3 caras partidas por lo menos de ese agregado. Y como no voy a tener una mezcla en sí que se ayude el asfalto con la piedra y las piedras formando un esqueleto, sí o sí tengo que tener un asfalto modificado. Y ya vamos a ver por qué. Yo digo, pasa el agua a través de la mezcla. Y el agua es más afín con la piedra que la piedra con el asfalto. Entonces, si va a estar en contacto con el agua, esa mezcla, el agua va a desplazar al asfalto de su cubierta de piedra. O sea, el recubrimiento con asfalto se va a salir y va a quedar el agua. Entonces, sí o sí tengo que tener una buena cantidad de filler para que lo ayude al asfalto a recubrir las partículas y un asfalto modificado, donde la adherencia es mejor, mucho mejor que un asfalto convencional. O sea, es imprescindible, es una condición sine qua non, digamos, de que los materiales de las mezclas drenantes sean triturados y asfalto modificado. La curva granulométrica, ahí estamos con la calidad de los materiales, los áridos. Triturado, como digo, sí o sí. Un desgaste, tengo muchos huecos, muchos huecos. Entonces, estoy muy en contacto con el neumático, la piedra. Menor de un 20%. Es muy exigente
este resultado de desgaste de los ángeles. Muy, muy exigente, ¿sí? No, es una mezcla, pero no tan mezcla por la cantidad de árido, de vacíos que tiene. La cubicidad o la lajosidad, más que nada, menor que 25, el índice de lajosidad, ¿sí? Y la cubicidad, no estoy buscando una buena cubicidad, sino más bien que tenga las partículas angulosas de parte del triturado y que se traben entre sí, que tengan un grado de acomodamiento que sí o sí se traben y no tiendan a desarmarse esa estructura. ¿Mm? Impureza prácticamente nada, por lo que necesito que esa piedra triturada esté cubierta con el asfalto. Entonces sí o sí voy a ser exigente con el grado de impureza. Y un peso específico alto, mínimo 2,65, que me da una idea de cuán sana es la piedra. O sea, no quiero una piedra tipo pómez que se rompe inmediatamente, porque acá tengo un arreglo de las piedras trituradas donde hay mucha trabazón. Viene una carga pesada y esa trabazón, si la piedra se rompe, pierdo la estructura. Entonces sí o sí necesito una piedra sana, muy sana, con un peso específico de 2,65 por lo menos. O sea, la calidad de los materiales acá es muy alta, es muy alta. Imagínense que obviamente no es una mezcla barata, porque producir totalmente un desgaste menor de 20, no cualquier árido lo cumple. ¿Qué es lo que necesito? O sea, drenante porque el agua de lluvia que penetra en la carpeta tiene que irse hacia los costados, o sea, impide el paso del agua hacia las capas inferiores. Entonces, para que el agua de lluvia ha pasado la carpeta, sí o sí se tiene que ir, como digo, a banquina. Y eso implica que la capa inferior tiene que ser totalmente impermeable. Una mezcla drenante se pone arriba de una carpeta asfáltica. Y en este caso, esa capa inferior impermeable tiene que ser con una textura, una lisura muy importante, con una buena cantidad de asfalto, ¿sí? Y con un gálibo importante, o sea, cuanto más pendiente transversal tenga, mejor. Así el agua de lluvia cruza o traspasa la carpeta asfáltica, se encuentra con una capa totalmente impermeable y se va hacia los costados. Entonces, cuanto menos tiempo tenga y cuanto más rápido se evacúe hacia banquina,